Como sea somos presenta La Rueda de la Vida, donde vamos a estar hablando de diferentes temas que nos importan a todos. El de hoy va a ser el tema de la salud y lo vamos a dirigir a lo que es la biodecodificación y el transgeneracional con Janet Ordóñez. Bienvenidos a Como sea somos. Mi nombre es Angélica Ramos. Mi nombre es Lisette Leal. Y hoy tenemos a Janet. Esta es otra amiga que me regaló el coaching y me regaló la vida. No nos vemos todo el tiempo, pero es como que si no ha pasado el tiempo cuando nos vemos en esa salida o esa llamada telefónica. Y Janet, aparte, ella es especialista en todo lo que es medicina, porque no nada más es biodecodificación. Lleva tantos años trabajando en seguros, con todo lo que tiene que ver con el cuerpo, con cómo te sientes, que yo creo que es la mejor invitada que elegimos para este espacio, Lisette. Bienvenida, Janet. Gracias, Angélica, gracias, Lisette. Bueno, muy nerviosa porque no acostumbro a estas cosas, pero me encanta porque cuando hablamos de los temas que nos gustan siempre fluye, ¿no? Y bueno, tampoco soy tan especialista en biodecodificación, pero realmente la biodecodificación llegó a mi vida y la cambió. O sea, así te digo que para mí yo soy una antes de conocerla y una después, porque de verdad que es maravillosa. Bueno, échanos el cuento, ¿cómo llegó la biodecodificación a tu vida? ¿Cómo llegaste también al coaching? Vamos a decir actividades, fíjate, cuando tú dices especialista en el cuerpo es porque yo trabajo como corredor de seguros, ¿no? Entonces, bueno, en el tema de salud vemos muchísimas cosas. Llego a la biodecodificación precisamente por un tema de salud, una sintomatología, que eran muchísimas cosas en ese momento, entre ellas un dolor de cadera, fatiga crónica, hipotiroidismo, decaimiento, o sea, había una cantidad de cosas. Me fui a Caracas a hacerme un chequeo médico y me fui con una amiga que ya practicaba la biodecodificación y me dice, vamos a una consulta con un psicólogo especialista en biodecodificación. Y de verdad que yo entré allí y salí siendo otra. O sea, una consulta. En una consulta a mí se me quitó la fatiga crónica. O sea, una cosa impresionante. Y trabajamos varios temas en ese momento y él iba a empezar a dar una formación y había como un curso, un pequeño curso para que conocieras la biodecodificación para hacer un diplomado. Y pues yo lo hice. Eso fue octubre de 2018. Y desde allí, bueno, el año siguiente empezó el diplomado y lo hice completo y me enamoré profundamente de la biodecodificación y nosotros nos decimos vivimos bio. O sea, pensamos bio, vivimos bio y la biodecodificación no es sola, o sea, vienen con muchas cosas. Porque a raíz después de eso, estudié transgeneracional, que ellos llaman cuáles son las 4 patas de la bio, y una de esas patas es el transgeneracional, que es el estudio de nuestro árbol genealógico, que lo que no consigues, si tú tienes un síntoma y no lo puedes sanar con la bio, entonces hay que buscar en el transgeneracional y en el proyecto sentido, que es porque viniste a la vida, ¿no? ¿Cuál fue ese proyecto para el cual tú viniste a la vida? Y la otra pata es el curso de milagros, que bueno, que es otra cosa. Eso es muy amplio, muy amplio. No te hablé del coaching, que fue donde nos conocimos. En el coaching fue más para mí. Yo empecé a estudiar coaching antes, había hecho varios, y yo quería que se trabajara directamente con el ser, ¿no? Que por eso hicimos coaching ontológico, porque se relacionaba más con la biodecodificación. Entonces, por eso, y es una manera diferente de abordar a la persona, llámese consultante, paciente, como lo quieran llamar, porque se aborda diferente que en la biodecodificación y se aplican diferentes herramientas también. En biodecodificación sí lo llaman pacientes o lo llaman igual. Porque hay médicos que ya aplican la bio, por ejemplo, con quien yo me vi era un psicólogo. Era un psicólogo y aplicaba la biodecodificación. Pero se puede llamar consultante. O sea, no es relevante, pues realmente, claro, los pacientes son los de los médicos, pero eso también es un término, ¿no? En el coaching sí es más que nos dicen, es el coachee, o sea, es más específico. Pero en la biodecodificación es una terapia, ¿no? En la biodecodificación aplicas programación neurolingüística. O sea, la mayoría de las terapias que se aplican en bio son terapias de PNL. O sea, no es mayor cosa, solo que hay muchísimas. O sea, hay muchísimas herramientas para trabajar, pero la base de la bio es muy sencilla. O sea,
cuando para tú ir a una consulta de bio tienes que tener un síntoma, ¿verdad? Porque biodecodificación es decodificar biológicamente el síntoma, ¿verdad? Entonces tú tienes que tener un síntoma y si vienes del médico mejor, porque es algo muy específico, porque es muy amplio y cada persona tiene una vida diferente, una forma diferente, entonces hay que trabajarlo, no es 2 más 2 son 4, o sea, hay que trabajarlo, hay que conocer a esa persona, hay que conocer sus vivencias, porque dicen que esto ocurre cuando hay un bioshot, que es un bioshot, una emoción muy grande que te da de impacto, que es de repente y que te causa ese bioshot, es una impresión, algo sorpresivo, que te da ese impacto, pero tú no lo reconoces. O sea, es inconsciente. Entonces, por eso es difícil definir y nosotros nos peleamos entre el consciente y el inconsciente. No, eso no es, no, esto no es, no, eso no me pasó, a mí eso ya no me importa, ya a mí yo no pienso en eso, ¿sabes? Porque es nuestra forma de defendernos, ¿sabes? Que el cerebro siempre nos va a buscar sobrevivir y defendernos y no querer entrar en esa situación que te causó tanto, tanto daño que no la puedes ver. Entonces, ¿qué se hace allí? Se busca qué fue esa situación que te causó tanto daño, se te trae al consciente y se cambia la percepción. O sea, porque es eso, o sea, tú lo que viviste no lo vas a cambiar, pero sí la forma de verlo. Entonces ahí es donde se utilizan las herramientas de PNL y bueno, y una cantidad, ya a estas alturas hay muchísimas para trabajar. Sabes que yo en neurociencia aprendí este año también que llegas a las creencias limitantes, es muy parecido. Entonces aplicas lo que son los constructos de Kelly y empiezas como a desglosar de dónde viene la creencia y en qué momento tu cuerpo y tu mente decidió que eso era más fácil y era un atajo para hacer eso sin pensar y te baja la transparencia. Entonces, qué fuerte como todo está conectado, ¿no? Todo lo que estudia el ser, porque si lo llevamos también al coaching es cuando se presenta un quiebre, ¿no? Si lo vemos en términos distintos. Pero al final todo nos lleva a lo mismo, ¿no? Y en cuanto uno más aprende, más te das cuenta que menos sabes. O sea, es como que se te abre un mundo, ¿no? Es que yo creo que lo más interesante de saber de todas las técnicas es que tú puedes en una sesión de coaching aplicar bio, en una sesión de bio aplicar coaching, aplicar neurociencia, incluso el transgeneracional, que es maravilloso. La segunda consulta de la bio es tu árbol genealógico. Porque no solo, por ejemplo, hay algo que a mí me llama, yo aprendí algo de un señor que seguía en YouTube mucho tiempo, que él decía, cuestiónalo todo. Cuando a mí me dan un diagnóstico médico, yo lo cuestiono. Siempre lo cuestiono. Entonces, ¿qué pasa? Que en nuestra vida, el tema de las creencias se relaciona con la bio. ¿En qué sentido? Que a ti te dicen, no, tú seguro vas a sufrir de diabetes porque toda tu familia es diabética. Entonces, yo, por ejemplo, en eso no estoy de acuerdo. Porque ahí aplica, ¿por qué terminas siendo diabético? Porque tienes la creencia. Entonces, a través de la epigenética, entonces te creas la enfermedad. Te la creas tú mismo inconscientemente. Pero la epigenética también te lleva a tu poder cambiar el patrón. Es lo nuevo que se ha descubierto en la medicina, o sea, en la neurociencia. Entonces tú puedes romper con la cadena de que tu familia siga viviendo la misma enfermedad o le sigan pasando las mismas cosas. Y Claro, cambias porque hasta el ¿cómo ADN. vives? Claro, porque es que es la explicación, lo que yo entendí. Las células del ADN están conectadas. Nosotros tenemos información de todo. O sea, se dice ya que en verdad las constelaciones nosotros podemos recordar todo lo que nuestros familiares vivieron. O sea, porque la información está en el ADN. Entonces, con la epigenética es, ok, yo tengo toda esta información, pero yo tengo la oportunidad de hacerlo diferente y yo cambio el patrón. Y ahí podríamos hablar, si nos vamos a extender, que si la oveja negra de la familia, que vino y hizo las cosas distinto, porque simplemente cambió y se dio cuenta que esto ya no funcionaba, se preguntó el por qué, lo cuestionó y cambió. Es como el cuento del pescado, que lo cortaban la cabeza y entonces nadie sabía por qué el pescado se cocinaba así. Entonces la nieta va preguntándole a la mamá, a la abuela, hasta la tatarabuela, y la tatarabuela dice, no, mira, es porque el horno era muy pequeño y por eso cortábamos la cabeza, pero ya no hace falta. Entonces, es correcto. decides si cambias o no, el cambio está en uno. Ay, este tema me encanta, me deja hablar del En ese caso, Angélica, fíjate que en la epigenética, fíjate que ejemplos como que es que la familia va siguiendo los mismos patrones de generación en generación. Entonces, por ejemplo, tienen la misma costumbre de alimentación. Entonces, supongamos, si en tu familia son diabéticos, pero cuando tú ves la dieta de esa persona,
come mucho azúcar y mucho carbohidrato. Y toda la familia lo come igual porque es la costumbre. O sea, tú no puedes, para cambiar una creencia o un hábito, lo cambias por otro hábito o por otra creencia. Entonces, normalmente, cuando tú lo ves en toda la familia, cuando observas, todos tienen la misma conducta. Entonces, eso es lo que es chévere, lo que a mí me llama la atención de la epigenética es que tú con los hábitos, tú lo puedes cambiar. Tú lo puedes cambiar totalmente porque son más hábitos sociales, de alimentación, de costumbre. Por ejemplo, hay gente que es totalmente sedentaria y hay familias que son todos deportistas. Entonces, por ahí se va viendo cómo funciona esto de la herencia. Yo no estoy de acuerdo con eso de enfermedades hereditarias. No acepto, igual que las enfermedades persistentes, que yo las veo constantemente en mi actividad laboral, que si este es hipertenso, que si este, no estoy de acuerdo. Yo creo que todo tiene sanación. Solo que si tú le aceptas, si a ti te dicen, eres tal cosa, y tú la aceptas, ya te entregaste. Entonces, la cuestión es cuestionarlo. O sea, ¿por qué? Ah, no, porque tu papá, bueno, pero eso es él. Yo rompe con ese patrón y yo soy diferente. ¿Qué tengo que hacer para hacerlo diferente? Bueno, me meto deportista, no consumo sal, o sea, cambias cosas para que tu cuerpo cambie. Y otra cosa muy importante, la mente. O sea, aquí está todo. 70.000, 80.000 pensamientos diarios recurrentes Pero que nos van ¿sabes diciendo qué? lo mismo. Que aprendí, que me voló la cabeza, que las emociones están primero de lo que piensas. O sea, somos psicoemocionales. Y nosotros tuvimos una entrevista con Jazz, que ella es especialista en alimentación, nutrición, pero reversión de enfermedades. Y ella nos explicaba que el 60% de las enfermedades son las emociones. Bueno, es que eso es la Cuando vida. llegas a la emoción, cambias todo, que eso es la Es que biodecodificación. eso es lo que hace la biodecodificación o bioneuroemoción, porque sabes que hay dos nombres, que es bioneuroemoción y biodecodificación. Pero esto básicamente es lo mismo, solo que cuando fue creado era Eric Corbera y Christian Fletcher. Cuando se separan, Christian Fletcher toma el nombre de biodecodificación y como un nombre registrado, Eric Corbera lo cambia a bioneuroemoción. Por ejemplo, mi profesor, que estudió con Henry Corbera, él no le puede colocar a su instituto que es de bioneuroemoción, porque eso es de Henry Corbera. Entonces se llama conexión biológica emocional. Pero las técnicas es lo mismo, cada quien con su particularidad, pero le tienes que cambiar el nombre porque son nombres registrados. Pero las técnicas, entonces yo, por ejemplo, hice un diplomado en conexión biológica emocional, porque lo hice con esta institución. Entonces, eso va siendo así, pero se basa en que la enfermedad, toda enfermedad tiene una connotación emocional causada por un bioshot. Pero ¿cuál es la diferencia? Que lo que a ti te afecta emocionalmente, podemos vivir la misma experiencia, las tres, podemos vivir la misma experiencia, pero a cada una nos va a afectar diferente. Y eso tiene que ver con nuestras creencias, con nuestras vivencias, con nuestra cultura, ¿sabes? Por ejemplo, como nosotros hablamos aquí de la muerte. Para nosotros la muerte tiene un significado muy fuerte, pero en otras culturas es una trascendencia, es un ritual, es una liberación. Entonces, dependiendo cómo cada quien vea, porque es el observador el que va a definir cómo le afecta la situación, ¿sabes? Lo que tú observador. Porque de verdad que yo he visto cosas que, de hecho, quien fue el creador de todo esto se basa en la medicina germánica de Hammer, que Hammer hizo estudios, él era médico, y lo execraron por todas estas cosas, porque él le sucedió algo que a él le mataron un hijo, y a él le dio cáncer de testículos, y a la esposa le dio cáncer de seno. Entonces, fíjate que se relaciona, cómo su emocionalidad lo llevó a qué, seno de amamantar y los testículos donde te creas. Entonces, siempre que hay un síntoma, buscamos, ajá, ¿cuál es el síntoma? ¿Qué pasó? ¿Te lleva a esa situación? Por ejemplo, en mi caso fue en el 2018, ¿no? Yo empecé con el síntoma. Y yo he buscado, y a veces me dicen, es que yo me acuerdo, pero es que yo no sé. Bueno, hay que investigar. Y si no, se hace con un viaje al inconsciente. ¿Verdad? Si la persona tiene más estudio y tiene un estudio de hipnosis ericksoniana y esas cosas, maravilloso. Pero si no, un camino al inconsciente. ¿Qué es el camino al inconsciente? Bueno, vamos a ir paso a paso hasta ese año. Vamos a ir viendo qué pasó el año anterior, porque también puede ser cosas que se van, se van gestando de alguna manera el síntoma, ¿no? Que puede estar allí, y te suceden las mismas cosas una y otra vez hasta que explota. Porque mientras
la situación está latente, no hay síntoma. El síntoma aparece en el momento de la sanación, que empieza, porque es como que, epa, estoy aquí, hazme caso, está pasando esto. Entonces, cuando son enfermedades recurrentes, sabes que un dolor de cabeza, que tú no tienes todos los días un dolor de cabeza. O hay personas que sufren de migraña, pero no tienen migraña todo el tiempo. Hay personas que sufren de gastritis, pero no la tienes todo el tiempo. Entonces, todo hay que estudiarlo. Cada caso es diferente. Cada caso es diferente, pero es maravilloso las cosas que se pueden descubrir a través de una terapia de biodecodificación. Es maravilloso, de verdad. Y es sanador. Yo de eso estoy segura que es sanador. Janet, no sé si has visto la diferencia entre biodificación y la medicina china, porque la medicina china habla mucho no de las emociones, pero ellos la asocian eso al estrés. Entonces aplican la acupuntura y ellos, todo es con el cuerpo, masaje, o sea, quítate el estrés para que se regule tu cuerpo. ¿Hay alguna, sí, no sé si lo has asociado, alguna diferencia o puede ser esto una nueva técnica, pero es lo mismo, porque si te pones a ver, se habla de las emociones. Fíjate que yo tengo una amiga que aplica medicina china y yo me he hecho acupuntura y reflexología y una cantidad de cosas, pero yo creo que todos, si trabajamos, acuérdate que somos cuerpo, mente y emociones. Y yo creo que hay que trabajar las tres cosas. Por ejemplo, si tú vas a la acupuntura, pero tú no cambias tu forma de alimentarte o de pensar o de actuar, entonces seguimos en lo mismo, ¿no? Es como que cuando nosotros, ¿sabes por qué la medicina convencional funciona? Porque es más fácil. Es más fácil tomarse una pastilla, ¿verdad? Es más fácil quitarte un síntoma. Ay, me quitó el dolor, pero mañana tienes el dolor otra vez. Y me tomo la otra pastilla. Entonces seguimos en lo mismo. Pero yo lo veo que es como otra forma. La medicina china, no sé, porque la biodecodificación es con las emociones. Hay que buscar la emoción que causó ese síntoma. Aquí es emocional. No sé, en la medicina china creo que es más por los puntos energéticos, ¿no? Que se manejan. Pero a mí me encanta también, igual que me gusta la medicina ayurvédica, los yerbateros, todo lo que sea natural, me parece que es más efectivo, es más sanador, porque una cosa es curar y otra cosa es sanar, ¿no? O sea, es muy diferente. La mayoría de las veces nos estamos curando, o sea, un pañito de agua, pero no terminamos de sanar. Y aquí no se trabaja solo la parte de un síntoma o una enfermedad. A través de la biodecodificación o del transgeneracional también sanamos otras situaciones de vida. ¿Cómo qué? Como en el árbol genealógico, hay familias que, por ejemplo, a todas se les muere un hijo, ¿no? Hay familias donde todas las mujeres están solteras. Hay familias donde nadie tiene hijos. Se cortan las generaciones. O sea, todo eso se estudia en el transgeneracional. Entonces se sanan las emociones que esos ancestros vivieron para que nosotros que estamos en la generación que se está trabajando, pues, estemos padeciendo esto, ¿no? Eso Ser es un poquito rebelde, ¿no? Porque eso es lealtad, inconscientemente tenemos esa lealtad de los sí, patrones. son Entonces, eso lealtades es ser familiares. rebelde, que es como que la oveja negra. ¿Qué estás diciendo Exacto. tú? ¿Qué Sí, pasa? exactamente eso. Son lealtades familiares y el que se decide a sanar es la oveja negra. Y eso es maravilloso. Y ojalá en todas las familias existiese una oveja negra. Mi profesor, que lo voy a nombrar, se llama Alejandro Martén, que es maravilloso. Él decía que la intención es la elevación de la conciencia y que se va a lograr cuando encontremos el centésimo mono, él decía, porque hay también una metáfora de que te ponen a hacer un ejercicio del mono, ¿verdad? De cómo algo con las papas, que si lavaban las papas antes de comerse. Entonces, los monos aprendían por epigenética. Hasta los de la isla, que estaba en otro lugar, ya aprendía lo mismo, ¿sabes? Entonces, mientras más personas elevemos la conciencia, por ejemplo, en Venezuela, lo van a elevar en Colombia, en Perú, en Uruguay, y entonces ya vamos creciendo el que la humanidad eleve la conciencia. Es un trabajo súper difícil, sobre todo pero yo creo que ahora es más fácil porque existe esto. Tú estás en una ciudad, Angélica está en otra ciudad, yo estoy en otra ciudad y estamos conectadas. Y así podemos transmitir la información a más personas. Y todas las redes sociales y todo lo que existe para transmitirlo, ¿no? Pero el trabajo, yo considero que debemos todos hacer un trabajo
de sanación, porque es una liberación, sanación del árbol genealógico, porque es una liberación, realmente te liberas muchísimo. Y además, si tienes descendencia, liberas a tu descendencia, porque en el momento, o sea, ya cambia desde ti para los que vienen. Fíjate que tiene en generaciones que la persona antes de morir se tenía que confesar como para liberarse. O sea, esto no es algo nuevo, simplemente hay como que hemos incorporado información, desglosando la información que te diga, ok, tienes esto, ¿cuál te resuena? ¿Qué crees tú? ¿Qué le dirías a esas personas que de repente, como tú, y esa persona que está sintiendo algo, o siente una emoción, que quiere evitar una enfermedad? ¿Qué sería lo primero en buscar? Que tú digas, por lo menos algo, por lo menos en tu día a día, alguna enfermedad o algún síntoma que tú veas frecuente. ¿A qué le diría a esa persona? Como que, hey, cuidado, no sé, por ejemplo, dolor de cabeza que acabas de mencionar, bueno, ¿qué estás pensando tanto? Por poner un ejemplo. Sí, fíjate que el dolor de cabeza va a depender si está asociado a otra enfermedad o es solo un dolor de cabeza. Por ejemplo, a mí, claro, porque hay etapas, ¿no? Si estás en la etapa de la menopausia, te va a doler la cabeza. Si tienes una congestión gripal, te va a doler la cabeza. O sea, dependiendo del contexto. Pero básicamente, los dolores de cabeza vienen de tanto pensar. Normalmente hay un problema rondando, ¿no? Una situación que no hayas cómo solucionar desde la racionalidad, desde la cabeza, como dicen, ¿no? O sea, como literalmente cuando tú dices, vamos, le estoy dando vuelta a la cabeza y vuelta a la cabeza y no le encuentro solución y de repente te da rabia no encontrar esa solución, pero es inconsciente y ¡pum! Te da un dolor de cabeza. Y eso es buenísimo cuando tú te conviertes, yo ahorita que uno se convierte en un observador y digo, ay, yo todos mis síntomas los hago así, ay, me duele la cabeza, ¿qué estaba pensando? ¿No? Y entonces empiezo a analizar, ¿qué estaba pensando que me dio dolor de cabeza? Y consigues el patrón. Y no necesitas ni siquiera tomarte una pastilla. Se te quita. Porque la primera sanación ocurre cuando te cae el 20, como dicen, ¿no? Que dice, era esto. Y ahí empiezas a sanar el síntoma que tengas. Pero tiene que caer el 20. Porque a veces buscamos y no encontramos. Porque lo estamos haciendo desde lo racional, no desde lo emocional. Entonces, no, a mí no me pasa nada. Yo no estaba pensando en nada. Pero te acuerdas de aquel cliente que te trató mal y te dijo 4 cosas y tú te molestaste, pero no le puedes decir nada. ¿Y qué te hiciste? Te tragaste la emoción. Entonces, cuando te tragas la emoción, normalmente también hay ira, hay culpa en el dolor de cabeza. Cónchale, qué broma, que yo le dije que iba a ir a visitar a fulanito que está enfermo y no lo he ido a visitar y pum, se te desató un dolor de cabeza. Porque tiene que haber culpa, porque si no te importa, no te va a dar nada. Hay gente que no se enferma nunca. Ve, fíjate que salió un estudio de un manicomio que no se enferman. No ¿Por les qué? da cáncer. No se enferman. ¿Por qué? Porque no piensan, no tienen nada, no pueden pensar, no le dan vuelta a la cabeza. Entonces, la pensadera, imagínate tú que tú vas. Mira, a mí me pasó algo impresionante que a mí me da mucha risa. En la búsqueda de cosas, me fui a una reflexóloga. 2 veces fui, ¿no? Porque a uno tienen que darle 2 veces para, ¿sabes? Que hay que ponerle la otra mejilla. La primera vez fui hace mucho tiempo con el dolor lumbar y tenía un dolor lumbar horrible porque a mi comadre le había quitado el dolor y la señora ha perdido un poco la vista, está bastante ciega, o sea que, y me está haciendo la reflexología y a mí me duelen los pies, siempre me duelen los pies, ¿no? Y me dijo, yo digo, no, a mí me duele aquí, me duele allá, y me dijo, no, tú lo que tienes es lupus. Y yo, lupus, gracias a Dios que yo me acabo de hacer todos los exámenes de lupus, de hecho, y estaban bien. Bueno, de muchas cosas inflamatorias, porque yo tenía un proceso inflamatorio. Y fui el año pasado, porque tenía tanto dolor, y dijo, vamos ahí a ver si esta señora me quita el dolor. Y entonces aquí me terminó de matar. Me dijo que tenía metástasis, que tenía tumor en el cerebro, en el hígado, en la vejiga, en no sé, y a mí me dio fue un ataque de risa. Y mi comadre asustada. Y yo le decía, no le pare. O sea, imagínate, si yo fuese una persona que somatiza, que me creo todo, ya yo le hubiese creído a esa persona y me hubiese enfermado de todo lo que me dijo. ¿Sabes qué? Lo voy a compartir aquí. Yo terminé una relación porque me estaba enfermando y yo tengo un libro de biodificación y yo me estaba enfermando y no me estaba dando cuenta, ¿no? O sea, era como que, por ejemplo, me dio una tos. Tuve un mes con una tos seca. O sea, era una tos como de mentira porque no salía nada. Pero llegó un punto que tosía tanto y por supuesto me empezó a irritar la garganta. Sí, yo busqué en el libro. Ojo, no estoy diciendo aquí a la gente que por sus síntomas, cuidado con sus relaciones. Eso es algo que
que yo sabía que estaba pasando, pero era como que, ¿sabes cuando uno le das las largas? Como que, es idea tuya. Y en el libro La Garganta me decía que yo me estaba tragando cosas que tenía que decir. Entonces yo dije, ok, déjame procesarlo, porque claro, una cosa es que como tú dices, uno tiene que tener la otra cachetada porque para reaccionar. Y pues sobre todo tener las señales, porque eso es como que esa introspección que uno se observa, viendo cuál es el momento, ¿no? Para no ser impulsivo de repente y no tomar una decisión que no es. Y bueno, uno como que empieza a escuchar su cuerpo y confiar en esa intuición. Y dije, bueno, si yo tengo que decir algo, lo tengo que sacar en algún Pero lo momento. tenías aquí, te daba Ajá. todo. Literalmente, no me acuerdo exactamente cómo fue, pero hubo el encuentro, yo dije, tengo que decirlo, ta, 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 y se me quitó. Yo dije, oh, wow, oh, wow. Es maravilloso, de verdad. Impresionante, Yo he visto sí. cosas, mira, ya esto se convierte, cuando estaba en pleno estudio, el diplomado duró 9 meses, ¿no? Entonces nos veíamos, encontramos en la calle con alguien y tú le veías, ay, no, tengo tal cosa. Y nosotras, mi amiga y yo, con la que yo, le está pasando tal cosa, tal cosa, tal cosa. O sea, te vuelves un vidente. Sí, porque dice, mira, tengo gastritis, mira, ese tiene tal cosa, tal cosa, tal cosa. Me duele el pie izquierdo. Mira, hasta los accidentes tienen respuesta a través de la biodecodificación. Entonces, yo decía, Dios mío, pero esto todo el mundo tiene que saber de esto, porque, ojo, no quiere decir que todo el mundo se va a sanar porque conoce de bio, no, porque hay que encontrar el origen. Porque, por ejemplo, hay recidivas, ¿no? Yo estuve haciéndome un estudio yo misma y yo sigo, me da dolor lumbar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lo que me causó el dolor lumbar en la primera vez no lo he terminado de sanar y me he buscado hay situaciones que me lo vuelven a activar. ¿Ok? Se desactiva y se activa. Porque si, por ejemplo, a ti el dolor lumbar, para decir en qué se refiere, tiene varias connotaciones. Una puede ser económica, porque L5, L4, L5 es el sostén de la columna, ¿verdad? Es el sostén del cuerpo y es como no me puedo sostener ante la vida. ¿Qué hago? O sea, la situación, la economía. Imagínate que la gente empieza a tener dolores lumbares y pregúntale cómo está su economía, ¿no? Y la otra connotación, que tiene más que ver con la cadera, es de pareja. ¿Ok? No tener pareja, la pareja no me funciona, mi pareja no me sirve, no tengo pareja y quiero tener pareja, o sea, tienen esas connotaciones. Entonces, si tú tuviste una situación económica difícil y te causó el dolor lumbar y después te recuperaste, pero después tienes otra pérdida, te va a volver a dar el dolor, porque ya eso es una memoria, ¿sabes? Eso está allí. Entonces, eso puede ser, y si tienes una pareja y la dejaste y luego atraes otra pareja que te hace exactamente lo mismo, porque no has aprendido la lección, te vuelve a dar el dolor. Entonces es como que un aviso, mira, ve, o sea, esta no te sirve, o sea, ¿qué estás haciendo? Vas a caer en lo mismo. Realmente, vivir bio es una maravilla. O sea, de verdad, conocer la biodecodificación y aplicarla en tu vida es una maravilla. Se lo recomiendo a todos. A mí me ha sucedido a nivel laboral con mis asegurados que los médicos le dicen algo, o sea, te dan un diagnóstico y no son capaces de buscar una segunda opinión médica. O sea, tú no puedes entrar a una cirugía sin una segunda opinión médica, porque cuestiónalo. No, porque ¿qué pasa? Que acuérdate que quien nos crea a nosotros las creencias más arraigadas y más fuertes son personas de poder. ¿Quiénes son las personas de poder? Nuestros padres, nuestros maestros, los que religiosos, ¿verdad? Y los médicos, porque los médicos saben mucho. Entonces, todo el que nosotros le demos poder y autoridad son los que nos forman nuestras creencias. Entonces la gente dice, no, porque el médico dice. ¿Y cuántos médicos no se pueden equivocar en un diagnóstico? ¿Cuántos exámenes no se pueden salir mal? Entonces es cuestionarlo y decir, mira, me voy a buscar otra opinión médica. ¿Ves? ¿Cuántos médicos están desactualizados Y también? hay muchos que aplican bio, ¿viste? Actualmente, yo conozco muchos. Claro, y es que te tienes que actualizar y empezar a conectar con las emociones. Porque una cosa que tú lo tienes que ver mucho en tu trabajo, muchos médicos han perdido la empatía y te conviertes en un número más, ¿sabes? Y no te Sí, importa qué noticia puedes dar. Y esto cambiando un poco el tema de lo que hablamos, el otro día veía un video que la peor brujería que te podían hacer era decirte algo y que tú te creyeras que eso es verdad. claro, claro. Entonces, imagínate el poder, como estamos hablando ahorita, que tiene una persona de decirte tú tienes esto y no hay cura y te vas a morir y te quedan 3 meses de vida. ¿Cómo le arruinas la vida a una persona marcando una Totalmente. Y se sentencia? mueren.
Y yo Como he visto casos de que la gente se muere. la historia del tipo que se fue a Grecia, que era un millonario que vivía en Estados Unidos y le dijeron, señor, usted tiene 6 meses de vida. El tipo vendió su empresa, se compró un viñedo y vivió 40, 50 años más. O sea, entonces, Mira, la palabra tiene tanto poder. Estoy tratando de acordarme el nombre. Él es filólogo, que es el estudio de la palabra. Y él me encanta. La palabra tiene tanto poder que nosotros tenemos la capacidad de cambiar cosas a través de la palabra. Había un dicho que decía, primero pienso, después existo, ¿no? Pero no, no es así. No es primero pienso, primero el ciclo empieza aquí. No es así. ¿Sabes? Es la palabra. Entonces, imagínate tú que tú tienes dos niños, ¿no? Y a uno le dices todos los días, y es que hasta con una planta, ¿no? Es más fácil. Le dices a una planta, estás bella, estás hermosa, estás creciendo fuerte, eres todos los días, y a la otra le dices, tú no sirves para nada, vas a quemar, te vas a morir. Imagínate con los niños, y lo puedes probar. Lamentablemente, antes había unas crianzas muy tremendas, ¿no? Y se criaban a los golpes y se decían las cosas muy fuertes. Y mucha de la generación X, que seríamos, que sería mi generación, incluso la anterior, fueron criados así. O sea, imagínate, mi abuela tuvo 9 hijos. O sea, la gente tenía muchos hijos. No te podías dedicar, ni te importaban, tú no sabías ni dónde estaban, ni qué hacían, no te alcanzaba el afecto. O sea, entonces se van generando cosas, ¿sí? Se va a generar. Entonces, la siguiente generación se cría sin el abrazo, sin el cariño, sin el afecto. ¿Y cómo va a criar al siguiente? Porque tú vas a hacer lo que lo que tú aprendiste. Porque ni siquiera lo que te enseñaron, lo que tú aprendiste. Porque de 9, todos van a pensar diferente. ¿Sabes? Entonces tú vas creando seres diferentes y el comportamiento, pero tú puedes decir un día, no, mira, yo no quiero ser así, yo no quiero ser así, yo quiero ser diferente y te vuelves a salir del clan. ¿Y cómo vas a ser diferente? Bueno, por ejemplo, yo voy a estudiar, yo me voy a formar, yo voy a ser un profesional, yo voy a tener mi casa, yo voy a tener mi carro, ¿sabes? Es decisiones. ¿Y cómo tomas decisiones y lo cambias? Entrenándote, como se hace todo. Porque nosotros somos como un lienzo, ¿verdad? Y uno dirá, no, era cuando era niña un lienzo. No, tú puedes ahorita hacer y decir, bueno, si es verdad, ya tenemos una estructura, tenemos unas creencias, ¿cómo la voy a cambiar? Con otra creencia. Si tú creías, por ejemplo, que comerte un pan con mantequilla en el desayuno era importante, porque eso fue lo que te acostumbraron y un café con leche, pero ahora tú consideras que es mejor comerte 2 huevos revueltos, ¿verdad? Cámbialo y lo empiezas a hacer todos los días, diferente. Pero en tu casa todo el mundo comía pan con mantequilla y café con leche en la mañana. Pero tú dices, bueno, yo no, yo voy a comer 2 huevos. Y cambiaste el hábito. Y eso trae una cantidad de cosas. Y así se cambia todo. Cambias una cosa por otra. Toma refresco, no lo compres más, pon agua. No te gusta el agua, échale limón. Y crees que es un refresco, agarra la soda y ponle limón. Y sustituyes el refresco. ¿Verdad? Entonces, así vamos cambiando no solo el hábito externo, sino también el interno. O sea, podemos cambiar cosas. ¿Qué pienso yo? Lo que pasa es que la mente es muy fuerte, Angélica. Realmente, Claro, porque la broma es como que queremos cambiar hábitos para tener resultados distintos, pero no observamos cómo nos queremos sentir, porque eso está como que en el subconsciente y eso sería buenísimo observarlo y decir, ok, ¿cómo quiero crear mi mundo? ¿Cómo me quiero sentir? Esa parte es importante de, de no estar en el subconsciente, traer eso en el presente, ¿me explico? Porque la gente quiere tener resultados en lo material. y además ¿Y qué tal inmediatos. la emoción? Y además inmediatos, Entonces ¿no? queremos siempre trabajar la emoción del pasado, pero ok, llega un punto que mira el disco duro, es verdad, ok, mira el disco duro, quizás el resultado siempre es el mismo y hay que ver el disco duro de tu pasado, pero ¿qué tanto lo puedes ver? Ahora, así como reprogramas tu rutina, tu disciplina, también piensa cómo te quieres sentir y sentirlo, ¿no? Sentirlo, porque es como que Es como estás cuando tú quieres ir al reprogramando tu gimnasio. Es subconsciente. como cuando no quieres ir al gimnasio, ¿no? Por ejemplo, y a mí me cuesta ir al gimnasio, ¿no? Y ahorita estoy haciéndome una terapia de cambiar eso que digo siempre, porque me he observado que no me gusta ir al gimnasio y lo he dicho mucho y no me gusta ir al gimnasio y no estoy yendo al gimnasio, por supuesto. Entonces dije, bueno, a partir del lunes vas a ir al gimnasio, porque así como niño, cuando uno lo llevaban obligado al colegio, usted va a ir al gimnasio. ¿Hasta por qué? Porque te da flojera ir, pero después que sales del gimnasio, te sientes tan bien,
de que hiciste el ejercicio, de que te regalaste esa hora de ejercicio y en la medida que pasan los días te vas sintiendo mejor, que entonces ya no quieres dejar de ir al gimnasio. ¿Sabes? Entonces, es eso, ¿no? ¿Cómo cambiamos los comportamientos? ¿Y cómo cambiamos los comportamientos? Yo creo que, bueno, ya a estas alturas, eso depende de la etapa de la vida en que estemos, pero a estas alturas, que somos unos adultos responsables de nuestras vidas, son decisiones. Y además de cómo te quieres ver. No por ego ni nada de esto, ¿no? Sino de salud. ¿Cómo nos queremos ver? ¿Cómo nos queremos sentir? Porque yo, por ejemplo, no quiero ser atleta de alto rendimiento, pero quiero estar bien. Tú cuando empiezas, además que también la parte médica, por ejemplo, a mí me ha mandado muchísimo reposo, pero mientras más reposo, más mal me siento. Pero ¿tú crees que el gimnasio sea el mejor ejercicio para la columna? Capaz yoga. En todo, yo creo que depende de la disciplina, ¿no? Que vayas a hacer en el gimnasio. Yo he hecho de todo, pero es que hasta la yoga la puedes hacer, hasta la yoga te puede lesionar, porque hay movimientos que no debes hacer. En el gimnasio igual, o sea, hay ejercicios que no debes hacer, pero hay otros que sí. Entonces, es buscar lo que te haga sentir bien. En general, yo creo que todo el que va a hacer, lo que pasa es que, bueno, hay mucho marketing de gimnasio, ¿no? Pero yo he hecho yoga y yo, de hecho, en este proceso he hecho yoga, me recomendaron el pilates, porque el pilates también es fuerte. Entonces, bueno, son cosas que tienes que ir probando y el que más te sienta bien. Y sobre Realmente. todo el que te dé más energía, porque yo le decía a Liz el otro día que yo me daba cuenta que cuando yo iba al gimnasio, más era lo que me drenaba que lo que me daba positivo. Y he conocido a gente que le pasa igual, pero al final dices, ay, no, pero es que después me siento bien. Pero en el tema del momento de la energía de las personas, me drena. Pero es Entonces, por las personas o por el ejercicio que haces. yo creo que es en sí el entorno y todo, me drena. O sea, siempre los gimnasios ha sido como un amor-odio. Yo me meto 6 meses, me Yo salgo. también, me pasa lo mismo. Y Yo entonces, no me he enamorado nunca de un gimnasio. hasta que lo último, cuando yo me hice esta broma, cuando tenía lo de la psoriasis, la señora me dijo, lo menos que tú necesitas ahorita meterle a tu cuerpo es peso. Y mira, y yo dejé el gimnasio y dejé otras cosas y rebajé, no sé, en 3 semanas 7 kilos. Sabes Imagínate. que hablando del gimnasio, bueno, yo estuve hace poco con una psicóloga porque me dio como un ataque de ansiedad y me pegó en el estómago. Entonces yo dije, ok, esto es un síntoma, tengo que ver dónde es. Entonces yo dije, yo nunca he ido a un psicólogo, yo voy a ir a un psicólogo. Y la psicóloga me dijo, tienes que ser más flexible. Y yo, ok, bueno, ok. Yo dejé de ir al gimnasio como por un año. Yo dije, eso de la rutina, ya, mentira, saque. Porque yo tengo una rutina, pero eso de que no esté disfrutando mi rutina, yo dije, no. Claro. Entonces yo dije, ok, me está diciendo ser flexible, No voy al me puse a gimnasio. hacer pilates y yo empiezo a hacer pilates y me encanta, me fascina. Entonces yo no me acuerdo de dónde fue que yo lo escuché, que decía que cuando tú vas al gimnasio y tú haces pesas, tu cuerpo se pone tenso de la misma manera que tú está estresado. O sea, imagínate tú, o sea, en vez de que te relaja, el estrés, cuando tú tienes estrés, tu cuerpo se pone tenso, los músculos se ponen tensos. Es lo mismo cuando vas al gimnasio y haces pesas. Y digo, wow, mira esto, qué casualidad. O sea, todo fue así como que, claro, mi cuerpo me estaba pidiendo ser flexible, haz otras cosas que te gustan, eso de las pesas no, por lo menos por ahora no. Y de verdad se siente muy distinto cuando uno hace algo coherente con lo que está sintiendo su cuerpo, porque es como que si fuera otra cosa. Este tipo de la mente, ¿no? De la neurociencia, de lo que uno está acostumbrado a hacer, al deber ser, que lo hace inconscientemente, y de repente tienes otras señales, es importante esas señales que dan. Claro, lo que pasa es que cuando yo lo veo fíjate, el gimnasio, porque la energía de los gimnasios en general, imagínate esto, o sea, yo creo que el nivel vibracional del gimnasio es muy bajo, porque hay mucho ego, ¿ok? O sea, estamos viendo una cantidad de gente que no va, la mayoría no va por salud, sino porque por cuerpo, por físico, y los espejos están llenos de gente tomándose fotos, y, ¿sabes? Entonces, la energía es diferente, ¿no? Eh, a mí particularmente, lo confieso, no me gustan los gimnasios. Voy porque hay que hacer algo de ejercicio. He recorrido casi todos los gimnasios de aquí de la ciudad. Me cambio constantemente. Cambio de disciplina. O sea, yo he hecho todas las disciplinas que hay.
Y voy probando, o sea, yo he hecho desde yoga, natación, body comba, body pump, pesa, salsa casino, bailoterapia, zumba, o sea, TRX, funcionales, o sea, las he hecho todas para ver cuál me enamora, pero no me enamora. O sea, no hay manera de que yo diga, Dios mío, yo quiero algo. He caminado al aire libre. O sea, yo digo, yo quiero algo que me mueva, ¿sabes? Que sea, bueno, mi hora más feliz era la salsa casino, será la salsa, el bailar. A mí me encanta bailar. A mí me encanta bailar. Yo Pero aquí bailaba no. casino. Así, aquí más que todo, o sea, es difícil ahorita conseguirlo y, y yo creo que uno tiene que hacer algo que lo haga feliz. Porque si tú vas a ir a un sitio y no te vas a sentir feliz, pues no vayas. O sea, realmente para qué vas a ir, ¿no? Si te hace feliz caminar, hacer una caminata larga, el atardecer, pues vaya y camine. Porque si voy al gimnasio y voy a estar él con la mente, yo no quiero estar aquí, qué fastidio, esto me pesa, no quiero, entonces mejor no vamos, realmente no vamos. Pero sí hay que hacer algo de ejercicio. Mira, Janet, nosotros preparamos preguntas y una de las Ah, preguntas era hablar, ya hablamos del dolor de cabeza, pusimos como varios ejemplos, ¿no? ¿Qué pasa cuando te duele la rodilla? ¿Qué pasa cuando tienes problemas de la vista? Cuéntanos porque yo pregunté lo de la vista y me dijiste que ibas a explicar todos y yo estoy ansiosa. Ay, mira, vamos con las rodillas, ¿qué tiene que ver las rodillas? No, lo primero que pensamos cuando hablan de me duelen las rodillas, y que, bueno, primero hay que ver, porque a la mayoría de las personas le terminan doliendo las rodillas, acuérdate que es el sostén también del cuerpo. Fíjate qué hace la rodilla. La rodilla flexionamos. Entonces hay un tema de no soy flexible, no estoy siendo flexible, ¿no? Pero ¿qué pasa con las rodillas? Nos arrodillamos. ¿Qué ves cuando te arrodillas? Es doblegarse. ¿Ante quién? No me quiero doblegar, ¿ok? ¿Ante quién? No, o sea, no quiero ceder, no puedo, o sea, como que no puedes, ni no quieres ni estar de acuerdo, ni quieres ceder, o sea, ni lo uno ni lo otro. Entonces empieza el dolor porque, por ejemplo, normalmente cuando te vas a doblegar es con un superior, ¿verdad? Entonces, un jefe, por ejemplo, no me voy a doblegar ante este jefe. ¡Pum! Te duele la rodilla. O sea, ¿qué se cree él? Que yo voy a ir a rogarle, ¿no? Y te da dolor de rodilla. Entre los padres, doblegarse cuando hay ¿sabes? Una situación de jerarquía muy fuerte, de estos papás que son bien fuertes, ante el esposo, o sea, no me quiero doblegar, pero tampoco puedo salir de esta situación. Entonces nos duele la rodilla. Pero también hay que ver, cada caso es particular y bueno, y eso es para ampliarlo, ¿no? Pero básicamente rodilla tiene que ver con no querer doblegarse. Y hay que estudiarlo y ver y ahondar en la situación. Con la vista, uy, Dios mío, con la vista es mucho más amplio. Porque en la vista hay muchas cosas, pero básicamente cuando empezamos a sufrir de la vista tiene que ver con miedos, ¿no? Con dice ataque por la espalda, ¿sabes? Tiene que ver con miedo a que me ataquen por la espalda, o sea, eso puede ser miedo a una traición, miedo al enemigo, quién creo que es mi amigo y no es mi amigo, ¿ok? Eh, y me llamó la atención algo bueno, la presbicia tiene un sentido que, vamos a ver, yo sufro de presbicia. Entonces, a partir de los 40 está etiquetado eso de empezamos a sufrir de presbicia. ¿Qué es la presbicia? No veo de cerca, ¿verdad? No veo de cerca. ¿Y qué no quieres ver? Cuando llegas a los 40 años, ¿qué no quieres ver? No quieres ver que vamos envejeciendo, no quieres ver que estamos más cerca de la muerte que de antes, no quieres ver, o sea, que te están saliendo las arrugas, que no quieres ver las canas, o sea, un montón de cosas que no queremos ver, que las tenemos cerquita, porque son cosas que tenemos cerquita pero que no queremos ver. Y lo mismo pasa con la miopía. ¿Qué situación tengo aquí en mi vida que no quiero ver? Entonces no veo de cerca. Entonces lo evado. Y el astigmatismo es lo contrario, porque es de lejos. ¿Ok? El astigmatismo es, no quiero ver qué dificultad tengo, ¿verdad? Y además que el astigmatismo tiene rabia y tiene ira de la juventud. El astigmatismo sale normalmente en la juventud. Entonces, ¿qué me causó rabia en mi juventud? Porque el astigmatismo, yo tuve astigmatismo, ya no lo tengo. Y empiezas a ver como borroso, ¿no? Es como una distorsión de la realidad, que no quiero ver. Y yo lo recuerdo porque yo iba al cine y no leía las letricas, se me ponían borrosas. Y después un día las empecé a ver.
O sea, eso se me quitó. Se me quitó inconscientemente, ¿no? Pero se me quitó. Pero eso me llamó la atención porque tiene que ver con rabia, con ira, con miedo. O sea, el antismatismo y me llamó la atención. La catarata, por ejemplo. ¿Qué es la catarata? La catarata se te pone una cortina en el ojo. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué es esto que tengo aquí que no quiero ver? O sea, y me hago la loca, pues. Tengo una situación con mi esposo, tengo una infidelidad, pero no la quiero ver. O en la vejez, que la mayoría de las personas estoy cerca de la muerte, o estoy vieja, o ya no puedo caminar, o ya no puedo hacer tal cosa, pero no lo quiero ver. O sea, siempre tiene que ver con cosas que no queremos ver, básicamente. Pero entonces hay que ahondar allí, ¿no? Y los de las tradiciones, o sea, mira, es muy amplio, de verdad que el tema de la vista, y hay muchísimas enfermedades que uno las ve así por encima y dice, bueno, no veo bien. Yo, por ejemplo, tengo presbicia. ¿Hipermetropía te salió o no? ¿Lo buscas? No, tendría que buscarlo específicamente, la Después me lo hipermetropía. buscas y me dices. Después te la busco y Yo te tengo digo, pero... antismatismo y lo tengo como desde los 19 años, cuando estaba en la universidad. Y todavía Y, lo tengo. y fíjate que allí eso me llamó la atención, ¿no? Lo de la juventud, porque ciertamente nosotros tenemos tantos conflictos en la juventud, pero conflictos que son propios de la juventud. Sufrimiento, miedos, temores, rabias que no canalizamos, pues, y de repente, bueno, perdemos la vista, pero haberlo sabido, la verdad. Yo tuve una experiencia por ejemplo, las alergias. Te voy a decir, las alergias es maravilloso con la biodecodificación. Se sanan súper rápido, porque las alergias siempre son emocionales. ¿Ok? Sean de donde sean de nariz, sean de piel, sean de ojos, son impactos emocionales que se te quita porque alergia es que es una persona que, primero, se causa la alergia cuando tienes el impacto emocional, pero es cuando recibes vamos a decir, el contacto, pues, o el no contacto. O sea, y después se va formando y después te va a salir la alergia cuando vuelvas a tener contacto con esa misma situación. ¿Me entiendes? O sea, primero se va ahí guardadito, esa queda allí, porque los agentes alergógenos es eso. Entonces el cuerpo está preparado, por ejemplo, cuando hay mucho polvo, cuando ya tú tienes la alergia, es que ya eso se formó antes. Y hay un cuento de las alergias que tiene que ver, por ejemplo, había uno de una persona que era alérgica a los animales. ¿No? ¿Sabes? Al contacto con los animales. Y por cierto, que tengo una amiga que es así, que no le puede tocar un perro, un gato, un caballo, una cosa, porque le da una alergia. Y esa persona de ese cuento era porque había tenido un caballo de niña y se le había muerto. Y eso es un conflicto de separación, la alergia. Todo lo que tiene que ver con piel, tiene que ver con conflictos de separación. ¿Qué significa eso? Me quiero separar de esta persona y no puedo, o de esto y no puedo, o no me quiero separar, pero tengo que hacerlo. Como por ejemplo, se muere el caballo, lo tienen que separar, pero no se quiere separar. Entonces, es la emoción que eso causa. ¿Me entiendes? Entonces quedas alérgico y no lo sabes. Hay otro cuento que es un muchacho, por cierto, que le va a pedir matrimonio a la novia y le prepara se hacen su cita para cenar y le prepara en un dulce de fresa y mete el anillo y toda la cosa. Y cuando él le va a pedir el matrimonio, la muchacha lo que hace es cortarlo. Y generas una alergia a las fresas. Entonces, es eso, es conseguir. En la alergia tú tienes que conseguir cuándo fuiste alérgico por primera vez, que tú recuerdes, y después conseguir el conflicto. Pero es maravilloso. De hecho, hay un libro específico de las alergias, que estudió las alergias completas. Ese es maravilloso. Recomiéndanos los libros, recomiéndanos dos libros. Ay, libro, bueno, de Enrique Corbera, yo he leído, lo que pasa es que en biodecodificación yo uso el diccionario de biodecodificación, hay varios, yo tengo uno grabado en digital porque son muy grandes, no lo tengo en físico. Eh, yo he leído, bueno, que tantas cosas que de verdad que yo ni me acuerdo de los nombres de los libros. Pero buscas libros de biodecodificación o bioneuromoción de transgeneracional. De transgeneracional, no es fácil conseguir. Cuando hice un diplomado, porque yo hice un diplomado de transgeneracional y compré los libros de mi profesora, pues, donde cuenta todas las historias. Pero
En general, te puedo recomendar películas y series. La serie de Mi Otra Yo, por ejemplo, que tiene que ver con las constelaciones familiares, y ahí se trabaja todo. Es maravillosa, ya tiene la segunda temporada y es maravillosa. Y hay una película que se llama, que tiene que ver con el árbol genealógico, eh, El árbol de sangre, si no me equivoco, se llama. Es espectacular, espectacular con respecto a las cosas que suceden en las familias que van de generación en generación y cómo se estudian, ¿no? Yo lo que le digo a la gente es que leer, hay que estudiar, hay que conocernos, conocernos. Mira, si uno hiciera un diario por una semana, ¿de qué hago? ¿Qué pienso? Porque tú sabes, no nos damos cuenta lo que pensamos. En estos días me pasó que mi hija, tú sabes que los hijos son los maestros, ¿no? Estaba aquí de visita y yo pasaba todo el día, ay, estoy cansada, me siento cansada, estoy cansada, Me dijo, mamá, lo estás repitiendo todo el día. Claro que tienes que estar cansada. Y yo hice, uy, ¿verdad? Y dije, no lo digo más. O sea, no lo digo más. Sí, porque es que te va, como dice la rueda de la rata, ¿no? O sea, y vuelves y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, estás cansada, no duermo igual. Es no decirlo. No duermo nada, no duermo nada. Yo nunca duermo nada, no estoy durmiendo nada, pues no vas a dormir. Es impresionante cómo funciona. O sea, cambiarnos el chip en todos los sentidos. Estos espacios a mí me encantan porque sobre todo que ya nos conocemos de tiempo, tuvimos más de 2 años trabajando en coaching, que son espacios seguros. Y eso es importantísimo, de conectar con gente así que piensa igual que uno. A mí me encanta llenar, pues llenar es como sin filtro, y tú dices, ya va, pero ¿qué es esto? Bueno, y a veces tengo que controlarme en las consultas, porque me ven y me dicen, Yané, ¿cuándo vamos a hacer una sesión? Bueno, cuando quieran. Pero es atrevernos a encontrar, tú sabes que la mayoría de las personas no queremos escudriñar, porque eso duele, de verdad duele mucho, los trabajos, y yo tengo un pensamiento, esto ya lo compartí con mi amiga con la que trabajo estas cosas aquí y lo conversamos, nunca terminamos de sanar. O sea, nunca terminamos de sanar la parte emocional, porque es que cualquier cosa te lo detona, ¿sabes? Entonces eso está allí, es como un herpes, ¿verdad? Tú tienes el herpes, ya eso queda en ti, pero hay algo que te lo detona. Pero no siempre lo tienes, ¿sabes? Entonces es sanar y buscar la manera de ser una mejor persona, de tener un nivel de conciencia más elevado, de observarte. Nadie te hace nada, ¿no? No vivir en papel de víctima, nadie te está haciendo nada. Y incluso con los estudios que puedes tener, nos podemos equivocar. Puede salir nuestro demonio, nuestro monstruo en cualquier situación, porque somos humanos, no vamos a dejar de ser humanos. Entonces, sí, tú puedes ser paz y amor, pero oye, no te metas conmigo, pues, ¿sabes? O sea, o sea, ese fue Jesús el que, ¿sabes? Dame aquí otra vez y no importa, cáeme a palazo y todo, pero llega un momento que uno dice, mira, ve, ya no más. O sea, no voy a seguir aceptando que me maltrates, no quiero que me hable feo, no quiero que me sigas tratando mal, te alejas de la gente, ¿sabes? Eso es válido, hasta de tu misma familia es válido. Ahí te dice, mira, si en tu familia tú no consigues respeto, solidaridad, amor, lo que, ¿sabes? Mira, aléjate porque tiene que existir estas relaciones de maltrato, ¿no? O sea, y tú sabes que yo pienso ahora, yo veo a esa persona y digo, pobrecito. Y me estoy procurando generar en mí el sentimiento más elevado que hay, que es la compasión. Cuando yo veo a una persona agresiva, maltratadora, y digo, pobrecito, imagínate lo que ha vivido, ¿no? Entonces me pongo en el lugar de, claro, no lo justifico, pero me alejo de esa persona, ¿sabes? Es O sea, como que yo digo que llega la compasión y después llega la aceptación. Yo creo que ahí ya sana. O sea, tú puedes entenderlo, puedes tener la empatía, pero dices, yo no quiero esto para mí. O sea, lo acepto, pero no lo dejo entrar en mi vida. También claro, es que tú puedes. tienes el poder de decidir, que es lo que volvemos otra vez al libre albedrío. Es como el hombre que le cae a golpes a la mujer y mantiene allí. O sea, mira, epa, ya va. Él puede ser un golpeador, pero ¿y tú? ¿Quién eres? La masoquista que no te fuiste el primer día que te golpeó. ¿O te gusta ser víctima?
Porque eso no es que, ay, que no, mira, ella, o sea, ya yo veo las cosas desde otra perspectiva. Y sé que en muchas situaciones no es fácil tomar las decisiones. En la mayoría no es fácil tomar las decisiones. Pero es eso precisamente, es empezar a ver las cosas de otra manera. Y hay un ejercicio que a mí me encanta, que es disociarse. O sea, disóciate y velo desde un lugar diferente y observa la dinámica. ¿O qué consejo le darías? ¿Qué consejo te darías a ti si tuvieras esa situación? Pues si fuese una amiga tuya, ¿qué le dirías? Porque para dar consejos a otros somos maravillosos. Sí, sí, te salen así rápido. Mira, no, ¿por qué no lo dejaste? ¿Por qué no agarraste esto? Y ve detrás de la puerta, ¿no? Y yo últimamente estoy así como un observador, como que, ¿qué tendrá esta persona detrás en su vida? ¿Qué le habrá pasado hoy? Esta persona, cuando veo gente así, Ya uno no este, chismosea, ya uno psicoanaliza a las personas. claro, Ya hay chisme, no es que tú sabes que le pasó a no sé quién algo, no, ya uno no está desde el juicio, sino que tuvo que haberle pasado para que tomara esa decisión y actuara de esa manera, ¿no? Eso es madurar. claro, y no, y imagínate lo que puede haber sufrido una persona para que le dé un cáncer. El cáncer que hay tanto actualmente, tanto, porque yo lo veo constantemente, laboralmente, y en la sociedad. Y el cáncer siempre tiene que ver con culpa y con rabia, ¿no? Entonces, ahora hay que ver dónde está localizado y trabajar desde cuándo, etc. Pero yo creo que el cáncer se cura Yo totalmente. también, la diabetes también, que te No, dicen. de la diabetes se cura más fácil. Claro, tienes que también cambiar unos hábitos alimenticios, ¿no? Claro, Con yo la creo que diabetes. toda enfermedad tiene cura. Lo que pasa es que no es la cura que estamos acostumbrados y es ir a la raíz y ver realmente qué es lo que te está ocasionando eso y enfrentarte con tu sombra y abrazar tu sombra, que uno lo dice muy fácil, pero tú estar ahí en ese hueco, en esa noche oscura y abrazarlo es como que, y El tema es que el aceptar que eres trabajo así, es fuerte. Es que, porque mira, el trabajo es fuerte porque lleva tiempo, lleva disciplina, lleva dedicación y sobre todo porque yo siempre lo comparo como un deportista de alto rendimiento. Cuando tú decides, por ejemplo, eres un deportista X y dices voy a los Juegos Olímpicos. Tú no vas a ir al Juego Olímpico el año que viene. Tú vas a ir al Juego Olímpico dentro de 10 años, dentro de 5 años. Entonces, ¿qué tengo? Me veo aquí y veo para atrás. ¿Qué tuve que hacer para llegar aquí? O sea, ¿cómo quieres ser? Mira, en estos días había escuché algo interesante que decía, recuerda tu futuro. Y tú dices, oye, ¿cómo recuerdo el futuro? ¿Ok? Vete en el futuro, ¿cómo quieres ser? Y empieza a recordarlo. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Para qué lo hiciste? ¿Sabes? ¿Cómo llegaste allí? Y buscar de una manera diferente. Tú sabes que uno de los mayores problemas que existe también en ese sentido, que no sabemos qué queremos. Y cuando no sabemos qué queremos, y nos pasa en diferentes etapas de la vida, ¿m? Como dicen, si no sabes para dónde vas, ya llegaste. cuando no Entonces, tienes propósito, yo antes no lo entendía, yo antes estaba en busca de propósito, 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 y hasta que lo encontré, tú dices, tienes el sentido de estar aquí y hacer algo, porque si no te sí, quieres ir, o sea, y no quieres estar, porque ¿sabes? pasa mucho cuando la gente se jubila, por ejemplo. Ujú. Ahí hay una caída. O cuando tienes el nido vacío, cuando te estás con los hijos y se van los hijos. ¿Y ahora qué hago? A mí me pasó. Yo sentía que yo no sabía qué iba a hacer con mi vida. Yo creo que todavía yo no he terminado de aceptar que mi hija se fue. Yo hablo con mi hija todos los días del mundo. Y cuando se vaya a España, ¿qué vas a hacer? No sé, como dice una amiga mía, me voy con ella. Planes y tengo unas tareas que hacer maravillosas que vi en estos días. Y a mí como esto me encanta, yo puedo estar horas y horas leyendo, estudiando, escribiendo. Yo tengo montones de cuadernos así, que entonces libro que me leo, libro que escribo, las cosas que me llaman la atención. Si veo un podcast lo veo varias veces y voy anotando cosas. Sí, yo soy adicta a escribir a mano. Y eso es muy importante para que regenere y se queden las neuronas y todo eso. Entonces, es encontrar eso que querías hacer y no lo pudiste hacer. Es encontrar una nueva, no algo del trabajo y estas cosas, sino qué me gustaría hacer. Por ejemplo, yo que amo la biodecodificación, el coaching y todo esto, digo, bueno, tengo que empezar a hacer mis cosas. Y ahora que tenemos la inteligencia artificial que nos pone las cosas más fáciles, entonces, buscar, por ejemplo, una presentación, te hace una presentación súper rápida y súper fácil. Entonces, bueno, utilizar las herramientas e ir adaptándonos, pues. Y si no, montamos la clínica, una clínica terapéutica. Yanni, ¿qué te llevas del podcast? ¿Qué me llevo? Que yo creo que sí podemos lograr expandir
la información para la elevación de la conciencia y la sanación a una gran cantidad de personas, ¿no? Y es algo de lo que ustedes están haciendo. A veces se ponen los caminos difíciles, pero ahí es donde más tenemos que esforzarnos. Entonces, es seguir intentándolo, seguir llevándolo. Y si el plan no funciona, cambia el plan, pero no cambias la meta. O sea, hay que seguir esforzándonos, seguir llevando esto, ayudando a las personas, porque definitivamente esto es una labor de servicio y ayudar a los otros a sanar y compartir nuestras experiencias para que las otras personas puedan verlo diferente, o sea, cambiar la perspectiva, el observador o como lo queramos llamar, pero porque es como una luz en el camino, ¿no? Una luz en el camino para aquellas personas que están pasando por situaciones difíciles y que tú puedas encontrar a alguien que te dé un apoyo diferente, que te pueda ayudar emocionalmente, que te pueda decir, yo estoy aquí, vamos a trabajar, vamos a hacerlo juntos. Yo creo que eso es una gran labor. Y cada vez que uno ve un podcast o lee un libro o aprendes. Y yo te aseguro que el que vea este podcast va a aprender muchas cosas y se le van a encender las alarmas. Es decir, epa, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde lo voy a investigar? Voy a buscar. Y eso es. Ahorita tenemos muchísimas herramientas que antes no teníamos, que es el internet, o sea, la web, todo está, todo existe. Solo hay que buscarlo. Tú, Angélica, ¿qué te llevas? Bueno, yo me llevo gratitud, me llevo también que las personas correctas llegan en el momento correcto. O sea, que siento que mi propósito de vida, tengo gente que me rodea que quiere lograr lo mismo y eso es muy bonito cuando te conectas con gente que quiere hacer lo mismo que tú. Gracias, Janet. Eres una persona vitamina en mi vida. Gracias. Bueno, yo me llevo escuchándote, Janet, pensando, ¿no? Como que los mensajes, y justamente mencionabas la luz, y mencionabas la parte de que por lo menos cuando observas la persona, dónde está, qué pasa ahí, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué ha vivido esa persona? Y me vino que somos luces, o que somos como esa antorcha que prende y queremos que la otra persona prenda. Y es interesante porque en este camino que que queremos compartir, unir experiencia, ver qué es lo que piensa la otra, para ver qué es lo que me falta a mí, qué es lo que tengo que trabajar, es como que más diría yo de darle herramienta y que la otra persona sane, que uno como que a veces pasa como que la salvadora, ¿no? Como que tengo muchas herramientas, déjame, porque uno como que se emociona, ¿no? Sí, En el trabajo, porque a veces uno lo siente, no trabaja como la pasión, como el es una propósito. pasión. Y, cuando Angélica menciona de la aceptación, de la sanación, es interesante porque más de compasión es como que en ese momento de tu proyecto, de lo que llevas, es que tú pases esa antorcha, que tú tienes tu antorcha y como que tú se la das a la otra, como que ahora te corresponde a ti. Y eso es importante, creo que de unir experiencia y compartir herramientas, es como que yo te entrego mi luz y tú ves qué tú haces, porque eso es muy importante, porque esa parte de sanar, ¿no? De soltar sería la palabra, de soltar. De que Sí, fíjate saber, una cosa. de tener esa certeza de que lo que uno está entregando hay alguien que le va a funcionar y eso es muy bonito. Gracias por estar Sí. aquí. Sí, gracias a ustedes por invitarme. Y sabes una cosa, que cuando tú hablas de la salvadora, nadie puede salvar a nadie. Y hay una premisa que dice, si tú no te dejas ayudar, si tú no quieres ayuda, nadie te puede ayudar, ¿sabes? Entonces, cuando a veces te dicen, no, ve con esta persona, ve con aquella persona, o yo te regalo una consulta, o yo te regalo una terapia, eso no funciona. La persona tiene que querer. Porque vas a perder el tiempo, vas a perder el dinero. Entonces tú tienes que decidir querer sanar, querer ir, querer estar allí y decir, mira, sí, vine aquí porque quiero que me apoyes, quiero ver si me puedes ayudar a resolver esta situación o a sanar este síntoma, pero no es que la persona que tú la vas a sanar, la persona va a sanar. Tú le vas a hacer un acompañamiento nada más. Porque bueno, para sanadores, imagínate, o sea, seríamos todos sanos. Pero, o sea, decidir sanar, de verdad que es un mundo y es una decisión de cada quien. Así que sanas todos los días. Gracias. Gracias, Bye. Bueno, Janet. gracias. Espero que nos volvamos a ver. Gracias.